Se trata de Ricardo Delgado, es economista, presidente de la consultora Analítica. Apasionado de Racing, músico y compositor. Tengo entendido que últimamente más músico y compositor que apasionado de Racing. No sé, digo, es un dato, digo, no opinión. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Cómo andas, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, gracias Bien, por bien, venir. gracias. Digo, ahora la pasión tampoco... vuelve, el domingo vuelve la pasión, pero cayó un poquito, ¿no? Y sí, fue una semana difícil. Fueron 2 semanas difíciles. Muy 2 semanas difíciles. Bueno, la primera es justa, hay que decirla. La primera injusta, pero bueno, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Dicen, finalmente es así. Hay que hacer los goles y ganar. Hay que hacer los goles y ganar. Bueno, ahí Leandro nos decía esto, ¿no? Que hay un boom de consumo producto de esto, de que el dinero pierde valor y la gente se lo saca de encima. Es así. ¿Es así? Definitivamente. Cuando uno mira los indicadores, hoy estamos en niveles récord de consumo de bienes importados en relación al consumo total. Estamos cuando, por supuesto, el ingreso en dólares de los argentinos es mucho más bajo del que era hace 5 u 8 años atrás, cuando se tocaron los récords previos, cuando tenemos un dólar que es más alto en términos comparativos que, por ejemplo, el 2017. Y esto tiene que ver con lo que decía Leandro, digamos, todo lo que huele a dólar se compra. Cuando el que tiene algún peso dando vuelta y huele a algo que sea parecido a un dólar, un electrodoméstico, una entrada de Coldplay, digamos, todo lo que tiene algún efecto dólar atrás, se compra. Y la contracara de eso es todo peso excedente se gasta, porque, como bien decía también Leandro... No lo puedes ahorrar, no te sirve ahorrar. No te sirve porque la expectativa de inflación es alta, y eso sucede no solamente en los consumidores, sucede también en las empresas, que lo que han hecho, y lo hemos hablado aquí en algunas oportunidades, lo que hacen es sobreestoquearse, comprar todos los insumos, partes, piezas que puedan, aprovechando el dólar oficial, y en consecuencia las reservas siguen en una situación crítica. Tampoco es que no conocemos la realidad socioeconómica del país, que hay un sector que tiene la posibilidad de consumir y de decir gasto los pesos porque no me sirve para nada. Hay otro sector que no tiene esos pesos ni siquiera para comer, ¿no? Y que cada vez son más. Exactamente. Y sí, porque a ver, cuando uno, vale la pena también decir, boom de consumo. Claro. Pero cuando es cierto si uno lo compara con los últimos años, pero el récord, estamos todavía 25 puntos por debajo de los niveles de consumo que teníamos hace 5 años atrás. Digo, esto también hay que decirlo. Hoy se consume 25 puntos menos que hace 5 años atrás. Exactamente, pese a que en estos últimos meses, y sobre todo en el primer cuatrimestre... El 2017 fue un buen año para el consumo entonces. Fue un buen año para el consumo, sí, claro. Fue el año que Macri ganó las elecciones de medio término. Exactamente. Y el 2018 le explotó todo. Apreciación cambiaria. Pero el 2018 le explotó todo. Claro, exactamente. En abril del 2018 fue la primera corrida cambiaria. Exactamente, esa fue la primera y allí empezaron los problemas y obviamente después vino el fondo, obviamente. A ver, evidentemente lo que está sucediendo hoy con el consumo, tanto de las familias como de las empresas, es producto de una macro que está desarreglada, que no da los incentivos adecuados para quedarse en pesos. Bueno, porque la inflación se aceleró, ni más ni menos que eso. Entonces, me parece que falta todavía 1 año y medio de gestión. Entramos en un segundo semestre que va a ser crítico en materia de acumulación de dólares. ¿Por qué? Porque empieza la temporada baja. A partir de julio, los exportadores empiezan a liquidar cada vez menos, la cosecha de soja ya se terminó, y en consecuencia la posibilidad de que el Banco Central recomponga reservas y siga liberando dólares tan alegremente se va a complicar. Ahora, para recomponer reservas el Banco Central, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que endurecer el cepo, pisar las importaciones y prohibir importaciones? ¿Y qué efecto tendría eso en la economía? Porque si se prohíben importaciones vas a tener un impacto en la actividad económica. Y es que me parece que vamos a ir a ese camino. O sea, vos tenés el camino restrictivo, digamos, de dar menos dólares a cada sector para producir y, por supuesto, para consumir. Y, por supuesto, soluciones mucho más complejas como una devaluación. O sea, encarecer todavía más las importaciones, lo que sería trágico, y creo que el gobierno no lo va a hacer. Este es un gobierno peronista y lo último que va a querer hacer es devaluar, justamente porque la devaluación en una economía con tanta, digamos, diferencia social... Sí, pero también es perverso porque juega con la inflación alta, que es una manera de devaluarte permanentemente a tus ingresos. Absolutamente. ¿No? A ver, la inflación alta... O sea, no lo haces de facto, pero lo haces de hecho. No, pero es que es... A ver, una devaluación es ajuste,
La inflación alta también es ajuste. Claro. Siempre. A ver, la economía ajusta siempre de alguna manera. Yo creo que ahora, respondiendo a la pregunta de Leandro, en estos 6 meses el gobierno va a intentar ser mucho más selectivo en la disponibilidad de dólares a los diferentes sectores productivos y de consumo, ¿no? Ahí Leandro te decía, ¿no? El tema de las reservas, que va a tener problemas el gobierno para generar acumulación de reservas. Sí. Va a tener problemas para bajar el déficit fiscal. Estoy hablando de los objetivos que se comprometió en las metas que tiene con los fondos monetarios. Hoy me decía Luis Palma-Cané, economista, un hombre que trabajó mucho en el organismo internacional, me decía, mirá, Daniel, técnicamente el acuerdo está caído, o sea, el acuerdo se mantiene porque hay acuerdos políticos, porque el Fondo Monetario no le conviene, porque hay otra mirada, pero técnicamente, de acuerdo a la letra fría del acuerdo, hoy está caído. Bueno, los acuerdos se caen cuando una de las partes denuncian que se cayó, digamos. Eso todavía no sucedió. El punto más allá de... Creo que Carlos Pañi decía algo parecido en su columna, ¿no? El punto es de qué manera los que toman decisiones económicas todos los días, los empresarios, los inversores financieros, los consumidores, evalúan esos incumplimientos. Todavía tenemos que ver, es verdad, es probable que las metas de junio no se cumplan por lo menos en su totalidad. Hay 3 metas, la de acumulación de reservas es la más compleja. Claro. El Banco Central tiene que acumular durante todo junio más de 2.500 millones. ¿Y el déficit fiscal cómo lo dibujás? Porque tampoco, bueno, el déficit fiscal, vos bajabas a 2,5 puntos si sacabas todos los subsidios al área energética. No sacaron todos los subsidios. No solamente no sacaron todos los subsidios, sino que además aumentó el precio de la energía violentamente. Y saliste a comprar gasoil porque hay provincias que no tienen, claro. Bueno, por supuesto. A ver, claramente va a ser una meta muy compleja y también la meta monetaria, obviamente. Si no cumplís la meta fiscal, tampoco vas a cumplir la monetaria porque vas a tener que emitir más de lo que te comprometiste a emitir justamente porque el déficit va a ser mayor. Ahora, vamos a ver cuál es el nivel de desvío. Y me parece a mí, como dijimos también muchas veces aquí, que el acuerdo con el fondo era como una suerte de mapa, de hoja de ruta que le permitía al gobierno trazar por lo menos un camino y que todos los que toman decisiones económicas todos los días podían ver qué hacía el gobierno en relación a ese acuerdo. Esa era la baliza por el cual el gobierno podía caminar. Si en el primero de los hitos importantes, ya pasó el de marzo que fue fácil, pero el hito de junio, el gobierno está muy lejos de esas metas, evidentemente las expectativas del segundo semestre van a ser más complicadas. Una vez acá nos dijiste que el acuerdo con el fondo, el programa, era inflacionario. Sí. ¿Es también recesivo? Siempre los acuerdos con el fondo son recesivos y este acuerdo además es inflacionario en el corto plazo porque te decía, aumenta tarifas y devalúa más rápido o seguir la inflación, cosa que no está haciendo el gobierno. Y además quisiera agregar una cosa que es un poquito técnica, pero que no es menor en términos de lo que viene. Hoy tenemos un Banco Central que por primera vez desde el 2017 tiene déficit cuasi fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? El resultado operativo del Banco Central fue negativo en 3.500 millones de dólares y además está perdiendo patrimonio neto. ¿Por qué? Porque está aumentando la tasa de interés, las tasas de las LELIQs están subiendo y la devaluación, o sea, el activo las reservas valuadas a pesos, están creciendo menos que esa tasa de interés. Entonces, el patrimonio neto también está cayendo. Porque esto es técnico, pero es importante. En los próximos meses es probable que el Banco Central tenga algunos eventos, esperemos que pocos, de intento de pulsearle, justamente por la escasez de divisas. Entonces hay herramientas que va a tener que utilizar. Por ejemplo, la eventualidad de vender dólar futuro. Hacerlo con una situación patrimonial delicada y con déficit cuasi fiscal va a ser mucho más difícil que hacerlo en una situación de fortaleza. Entonces quiero decir, un segundo semestre complejo en términos de acumulación de dólares y un Banco Central con menos herramientas y con menos espaldas para bancar cualquier eventual intento de corrida al menos. Ricardo, vamos segundo día hábil de junio, pero ya tenemos para junio que contabilizar 18,5 de aumento de luz y de gas, ¿no? Sí, de gas entre 18 y 25% promedio y de electricidad 17% promedio. Y todavía no empezó la segmentación de tarifas. No empezó la segmentación, pero este aumento lo reciben todos, sí. ¿no? 10% aumento de prepagas. Son tarifas reguladas. ¿Cómo va a impactar esto en la inflación de junio? Porque dicen que la de mayo va a bajar a 5,5,
O sea que es alta, pero como bajó unas décimas respecto a la de abril. Pero en junio puede volver a subir con esto, ¿no? Vamos a tener inflaciones del orden del 5,5% probablemente en los próximos meses. Y para llegar a ese 70% vamos a tener que ir en un lento degradé en el segundo semestre complicado. Si no lo podés superar. Si no lo podés superar. Digo, para llegar a ese 70-72%, tenés que terminar en 3,5% en diciembre. O sea, en un lento degradé tiene que haber una desaceleración, no demasiado marcada, pero pasar del 6,5% que teníamos al 3,5% en 6-7 meses es un desafío grande en este contexto de escasez estructural de divisas y con un déficit fiscal que ha crecido por encima de lo que se esperaba. ¿Vos crees que parte del equipo económico o parte de la estrategia del gobierno es, bueno, la inflación nos da una mano y por eso no la atacamos como debemos atacarla? Porque digo, tiene mala prensa para todo, pero a todos nos hace mal. Pero para los números fiscales del gobierno les lo ayuda la inflación. Yo creo que hasta el año pasado esa era una parte importante de la creencia. Creo que ahora, digamos, como el monstruo se convirtió en algo más peligroso y más complejo, empiezan a darse cuenta de que ya ni siquiera las paritarias al 60% alcanzan. Entonces es probable que tengamos incluso... Sí, retocar esta paritaria. Bueno, pero si eso es así, digamos, y siempre decimos, los salarios no provocan la inflación, pero en una lógica de espiralización gradual, de efecto bola de nieve, bueno, realimentan la suba de costos, porque al final del día los salarios son costos para las empresas y las empresas trasladan esos costos a los precios finales. Entonces, cuidado, hay que empezar a cortar esta dinámica porque, insisto, terminar en 70%, que es una hipótesis, va a ser un trabajo duro. Te hago la última y agradeciéndote mucho tu visita, Ricardo. ¿Vos crees que, no sé si estás al tanto, si tenés información, porque muchos dicen, bueno, este gobierno... Bueno, con todo respeto, no está terminado, pero no le va a encontrar la vuelta. Ya hoy, por ejemplo, Cecilia Moró dijo que se necesita otro ministro de Economía, con más sensibilidad, que ya cumplió le están pegando del kirchnerismo duro. Esta interna se está llevando puesta cualquier idea de encarrilar la economía. Del lado de enfrente, en la oposición, ¿hay ideas concretas? ¿Están analizando bien el tema o es más de lo mismo? Me parece que hay trabajos, hay equipos, conozco gente que está trabajando. Me parece que todavía falta para que se explicite. Sería bueno que a partir del año que viene ya empecemos a conocer algunas de las ideas, ¿no? Pero vos hablás con ellos informalmente, sí, claro. y tienen idea, vos sabés que están leyendo bien la situación. Están preocupados, como todos. Nadie sabe cuál es el estado de cosas que va a recibir un eventual nuevo gobierno, si es que este no es reelecto. Con lo cual digo, todavía falta. No sabemos, insisto, si la inflación va a ser de 3 dígitos o no en diciembre del año que viene, si la situación obviamente fiscal y monetaria va a estar mucho más desordenada que la actual. Todo esto va a depender de las decisiones que tome este gobierno. Me parece que lo mejor que puede hacer este gobierno es una estrategia de contención de daños, una estrategia de remediación de daños para evitar una crisis que puede ser muy compleja desde lo social y lo Pero no está en la agenda, Ricardo, esto. Ahí nos metemos más en un terreno político. Yo lo veo más preocupado hoy con la reunión con los gobernadores, en vez de hablar de inflación, de la falta de gasoil, de la cuestión energética. Hablaron de darle un miembro de la Corte Suprema a cada gobernador para ampliar la Corte Suprema. O sea, están más en esa pelea que en la pelea económica. Sí. Si vos juntás a todos los gobernadores de tu partido, que son muchos, aprovechá para hablar de los problemas. Hay 8 provincias que no tienen gasoil, que están parada la producción prácticamente. Y hablaron de la Corte Suprema. Sí, yo veo que también desde el lado de la oposición hay también parte de desconocimiento digo, desde el punto de vista político. Digo, la discusión de la boleta única es una discusión relevante ahora, en este momento. Digo, yo también quisiera que los legisladores de la oposición empiecen a plantear cuestiones más allá de sacar ceros a la moneda o de proyectos, a mi juicio, trasnochados como dolarizar, ¿no? Entonces digo, de vuelta, resolver el problema económico es básicamente resolver el problema político en la Argentina. Me parece que lo que viene requiere, digamos, políticas que estén, o políticos que estén consustanciados de ambos lados de la grieta, consustanciados con resolver el problema de inflación. Ahora me la dejaste picando. ¿Está mal sacarle 2 ceros al peso? Es cosmética. Pero digo, es cosmética, pero también tiene que ver un poco con la comodidad. Digo, hoy vas a comprar algo que vale, no sé, o vas a retirar al banco, o alguien tiene que hacer una transacción de 500.000 pesos, tiene que ir con un bolso así.
Digo, llega un momento que también tenés que... Por una cuestión de utilidad. Tiene mucho olor a los 80 y eso no terminó bien. No terminó, ya sé, pero de alguna manera... igual lo van a tener que hacer, o van a cambiar el peso por otra nominación, pero algo de eso van a hacer. Probablemente, pero hacerlo dentro de un programa económico en serio. Esto de sacar solamente de ceros, ya lo probamos en los 70, en los 80, digamos, y no termina, digamos, no soluciona el problema, quiero decir. Por supuesto que no soluciona la inflación, no soluciona el problema económico, pero algún tipo de comodidad. Digo, tampoco soluciona el problema sacar los animalitos y poner los próceres de vuelta, cambiar la figurita. Sí. El problema es que ese billete no vale nada también, ¿no? Por supuesto, está clarísimo eso es clarísimo. Yo creo que hubiese sido mucho más lógico cambiar, digamos, ir a billetes de 5.000 pesos, digo, para ponerlo en términos concretos y transformarlos. ¿Y por qué no va el gobierno? ¿Por qué no imprime el gobierno billetes de 5.000 o 10.000 pesos? Yo escuché al ¿Cuál es la causa? Yo escuché al presidente del Banco Central plantear el hecho de que en realidad, como estaban aumentando las transacciones electrónicas, lo cual es cierto, no era tan necesario ya eliminar los billetes de baja denominación como los de 100 pesos, de 50 o de 10 pesos, ¿no? O 20 pesos que siguen existiendo. Me parece que eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia es porque me parece que al final del camino no quieren reconocer un fenómeno que es a todas luces obvio, que es que la inflación es muy alta en Argentina. Claro. Tenemos 20 puntos más de inflación, piso, de un año al otro. Vos sabés que hay jubilados que van a cobrar la jubilación por ventanilla, porque no manejan cajero. Y a veces el banco le da billetes de 100 pesos. Bueno, los cajeros automáticos aceptan límites de depósitos en billetes de 100. No sé cuánto, pero digamos, uno no puede depositar todo con billetes de 100. Mi tía Angelita cobra 40.000 pesos de jubilación y le dieron la mitad billete de 100 y tuvo una cartera así. Es incómodo para un jubilado. También hay que pensar. Es peligroso, eso, ¿no? Es peligroso Claro. también hay que pensar Sin duda, esas soluciones. sí. Por eso digo que a lo mejor un billete de mayor denominación. No es que soy fanático de quitarle ceros al peso, pero me parece que hay que ordenar un poco. Una cosa es un billete de más denominación y otra cosa es quitar ceros. Porque quitar ceros, el billete de 100 va a ser un billete de 1, y va a haber muchos billetes de 1, digamos. Entonces, al final del camino, de lo que se trata, me parece a mí, es de ir pensando entre todos, gobierno y oposición, ¿en qué pactos mínimos podemos empezar a trabajar para empezar a, por lo menos, darle a la sociedad una esperanza de que la inflación va a dejar de ser un problema? Porque si no, el problema va a crecer. Ahí estábamos hablando, Leandro, ayúdame que vos sos el especialista en el tema. Tenés crisis energética, tenés falta de gasoil, tenés un problema con el área energética. Necesitas achicar el déficit fiscal y quitar los subsidios. Ahora, este 30% de gasoil que Juan Mansur dijo que va a salir a comprar al exterior, lo pagamos el doble de lo que se comercializa en el mercado interno, ¿no? ¿El precio es exactamente así? Cuando lo pagás en emergencia, sí, pero igualmente en el mercado interno tenés dos precios, tenés el gasol y el gasol blue. O sea, en el interior, la gente del campo que está en la cosecha gruesa y que necesita llenar la cosechadora, está consiguiendo el gasol a un precio más alto del que debiera pagar. O sea, gasoil hay, pero hay también estoqueo, desabastecimiento y algunos vivos. ¿Y tiene que ver el anuncio de Juan Mansur de aumentar el 40% del boleto colectivo en el área metropolitana, en la Ciudad de Buenos Aires, que hizo hoy en el Senado? ¿Tiene que ver un poco con que intenta recaudar más para que la cuenta le sea menos dura con el tema del gasoil? Sí, y aparte el boleto de la Ciudad de Buenos Aires está atrasadísimo. 18 pesos. De 18 a 22 pesos. Está atrasadísimo. Sí. Si lo comparás ya no con otras capitales, sino con otras ciudades del interior del país. Totalmente. Y forma parte del acuerdo con el fondo también, ¿no? Claro. Porque no solamente es reducción de subsidios a la energía, sino reducciones de subsidios al transporte, que son menores en el agregado, pero que son importantes. Bueno, vos decías que la política tiene que ver con esto de las soluciones económicas. Hoy cuando Juan Mansur, el jefe de gabinete de este gobierno, defendió o empezó a hablar del acuerdo con el fondo, Cristina, la vicepresidenta de la Nación, se levantó y se fue. Esa es una señal que todos ven también, ¿no? Está claro, y me parece que esa fractura ya está expuesta y con la cual va a haber que convivir, cosa que es absolutamente poco funcional, faltando un año y medio de gobierno, ante tantos problemas, ¿no? Mañana se juntan el presidente y la vicepresidenta por primera vez después de 90 días. Se van a encontrar en un acto por los 100 años de YPF y ahí los vamos a ver juntos. Hace 90 días que, según la propia vocera del presidente, Cristina no la atiende ni siquiera al teléfono. Bueno, ahí está parte del problema de la economía. Absolutamente. La economía necesita de la política para solucionar. Necesita la política, necesita señales claras de parte de la política. Falta mucho tiempo de gestión. Es muy difícil pensar un año y medio en estas condiciones.
Gracias, Ricardo, por tu visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Lean. Gracias.